¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como cada jueves estamos aquí impartiendo una charla de Torah para todos aquellos que se conectan y para aquellos que también están pues estudiando, que ellos que están dando una lectura a la parashá de la semana. También para aquellos que están conectados con las cosas sagradas. Entonces, esta charla es para poder seguir creciendo en emuná, en fe, en conocimiento, en comprensión más de las cosas sagradas divinas, y eso es la finalidad de esto, que podamos todos juntos estudiar conceptos que nos ayuden a la vida, que nos ayuden a poder conectarnos con Dios, que es lo principal, que en la medida que nosotros podamos estudiar los conceptos, repasarlos, y pues más se irán integrando a nuestra alma, no así de un solo tajo. Ninguna cosa de hecho funciona que lo escuches una sola vez y ya comprendas al 100% todo lo que se quiso decir. Ninguna charla es así. Todas las personas tenemos un grado de comprensión cuando escuchamos, leemos, vemos un video de la Biblia. Nos damos cuenta que el conocimiento es inmenso, es muy profundo, y que todo esto realmente no podemos lograr atraparlo de una sola vez, sino que tienen que pasar muchas veces para que podamos aprender un concepto. Y por eso es que semanalmente, aquí día con día, todas las personas pues que estamos aquí dando una charla, estamos tratando de poderles compartir diariamente para que ustedes pues puedan tener material para que puedan ustedes estudiar. Y vaya que de eso se trata. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema muy que puede ser de mucha bendición para todos nosotros, y espero que pueda ser de mucha ayuda. Fíjese que estudiando un libro que se llama Los Tzadikim, el autor de este libro habla acerca de las cualidades. En hebreo son midot, que en español serían como medidas. Y las midot o cualidades, cada una está integrada en nuestra alma. Y de hecho este libro habla acerca con fundamentos bíblicos, de cómo nosotros debemos ir mejorando esas cualidades, cómo las vamos a ir trabajando, cómo les vamos a ir poniendo, cómo hacerlo, porque muchas veces decimos, ¿cómo trabajo el enojo? Si es algo que a mí me cuesta mucho y no saben cómo. Entonces el libro sí, de una manera clara, de ejemplos claros, aterrizando la idea, empezar ejemplos muy bonitos. Y dentro de estas cualidades, hay una cualidad que es muy bueno estudiarla, que es la cualidad de la alegría. Debemos saber que la cualidad de la alegría es una cualidad que está inherente en nosotros, que es propia de nosotros, que la alegría em, es, es una cualidad que está en una cierta medida en cada persona. Y esa cualidad de la alegría puede aumentar o puede disminuir en cada persona. Una persona puede nacer con muy poca cantidad, o debido a su entorno, a su contexto de vida, a lo mejor no recibió tanto amor, o a lo mejor su vida no fue de lo mejor. Pero este libro habla acerca de que la alegría es algo que se tiene que ir trabajando, porque aunque tengas poco al inicio, tú puedes llegar a tener mucho más nivel, por ejemplo, de felicidad, de alegría. Y fíjese que es algo muy importante, porque los conceptos terrenales, mundanos, los conceptos seculares, podemos llamar así, que el concepto de tener alegría, tener felicidad, solamente lo maneja como llegar a
tener un momento de alegría, como momentos, llegar a momentos, solamente a momentos, momentos de éxtasis. Y para la Torá no es así, la alegría no representa un simple hecho, un solo hecho de un día, sino representa el trabajo, el esfuerzo de una persona por mantenerse feliz y alegre, y no como la consumación de un acto, sino como un trabajo de vida hasta que la persona fallezca. Y es algo muy importante porque nosotros en la vida todas veces nos han enseñado y hasta le hemos preguntado a alguien, ¿estás feliz? ¿Estás contento? Simplemente porque vemos su cara alegre, la vemos con una sonrisa, pero no necesariamente eso significa la felicidad según la Torá. Según la Torá no es algo que es efímero y pasa, sino es algo que se construye, y esa construcción es algo que nos va a llevar a tener una vida plena. Muchos textos de la Biblia dice, porque no serviste a Dios con alegría, dice el Salmo 100, y son de estos, perdón, servir a Dios con alegría, Salmo 100, y otros textos de Deuteronomio que dice, porque no serviste a Dios con alegría, y da Dios unos castigos en la palabra acerca contra Israel, porque no sirvió a Dios con alegría. Eso es lo que le iba a pasar, ¿no? Como consecuencia. Y entonces nos damos cuenta que la alegría es algo muy importante, vaya que a veces la estamos buscando en el hecho de una buena comida, en el hecho de pasarla bien con nuestra familia. Y como le dije, esos son solo momentos, momentos que no son necesariamente inválidos, sino que esos momentos no creamos que es la felicidad, porque es algo efímero, son puntos en nuestra vida donde el éxtasis podemos sentirnos bien, pero luego puede pasar. Eh, Habiendo dicho esto, es muy importante que saber que para llegar a la felicidad existen varios caminos, y el Orjot Saikin deja muy claro qué, qué cosas nos pueden ayudar a aumentar nuestro nivel de felicidad. Y esas cosas son muy buenas saberlas, porque al día de hoy nosotros no tenemos ningún contexto de poder ser felices. Eso me queda muy claro que no tenemos ni la más remota idea de cómo hacerle para poder ser felices. Um, Fíjese que um, vamos a comenzar. Eh, Hay un pasaje que dice que y sabrás en tu corazón que así como un hombre reprende a su hijo, el Señor tu Dios te reprende a ti. Esto dice en el libro de Deuteronomio 8:5. Eh, Aquí habla acerca de que la persona que Dios ama, que son todos los seres humanos, Dios ama a todos los seres humanos, y dice que como un padre un hijo que lo reprende, así Dios reprende al malvado, aquel que pierde el camino correcto. Y con respecto a esto que dice aquí, dice que la persona, si después de la reprensión, si después de la llamada de atención, la persona llega a poder hacer un camino de arrepentimiento verdadero y correcto, entonces esta persona está retornando al camino correcto, al camino de Dios. Y dice aquí el Orjot Saikin que por lo regular las personas que hacen un arrepentimiento de pecados, un arrepentimiento donde la persona deja su mala vida, dice que por lo regular las cosas no siempre salen bien al principio. Y por lo regular es algo que nos damos cuenta, a veces las personas tendemos a que queremos que los cambios sean inmediatos, pero lo que dice el Orjot Saikin es que la felicidad de la persona piensa que va a recaer porque ama a Dios ahora, teniendo muchos años de hacer lo incorrecto. Por empezar a hacer lo correcto, dice, por lo regular las cosas no resultan bien.
y no van bien como antes. Entonces la persona puede llegar a pensar que no está haciendo bien, que no estuvo bien haber hecho un camino de arrepentimiento, que le iba mejor cuando era una persona malvada o cuando hacía las cosas, los pecados que tenía. Y es un pensamiento erróneo, porque lo que dice Lord Hotzakin es que la persona tiene que saber y pensar que es por su bien que ahora le va mal. ¿Escuchó usted bien? La persona tiene que entender que ahora que le va mal por haber así hecho arrepentimiento, entre comillas, le va mal, tiene que saber que eso es así y que es el camino que Dios quiere que transite. Dios no quiere que la persona caiga en un momento de tristeza y melancolía diciendo, bueno, me iba mejor haciendo tranzas, me iba mejor falseando cosas, pudiendo hacer diversos atracos, diversos robos. Me iba mejor así económicamente ahora que me estoy esforzando. Y dice Lord José aquí, no, no entres en un momento de tristeza, sino que debes de entender con alegría que así Dios permitió que ahora te vaya mal y que tienes que entender que es por tu bien. Una de las cosas que debemos entender, según lo que dice el autor de este libro, es que nosotros debemos mantener la alegría y pensar que incluso las cosas que no nos van tan bien son cosas permitidas por Dios, y esto es algo muy importante que tenemos que tener. Ahora también debemos de saber que así como Dios le manda aparentemente un pago a la persona, porque a veces es necesario que la persona que hace un arrepentimiento de pecados a veces tengan que pasar por momentos duros y difíciles. Pero esto es algo muy bueno, dice Lord Hotzaiki. Es algo muy bueno porque tenemos que entender que Dios lo está privando de cosas en este mundo para poder ahora hacer que su tesoro en el mundo venidero pueda ampliarse. Es algo muy importante que tengamos que entender, porque la retribución que Dios le va a la persona a lo mejor ya paró en este mundo, y entonces esa retribución se está yendo a la cuenta eterna, que es la cuenta donde Dios quiere que podamos acumular méritos, y no es necesariamente la riqueza ni el pago de este mundo lo que Dios quiere que el hombre tenga como pago final. Y dice este libro de los Hotzaikin que también, que así como Dios le hace que la persona no le vaya bien al principio, que hace un arrepentimiento, la persona que mantiene su vida malvada, dice que Dios le retribuye en este mundo todo lo que esa persona, Dios le iba a pagar en el mundo que viene. Dios se la está dando en este mundo. ¿Para qué? Para hacerlo perecer del mundo venidero, para privarlo del mundo que viene, para privarlo de los mundos eternos. Eso dice el libro de Deuteronomio 7:10, que y retribuye en su cara, o sea, en este mundo, a quienes lo aborrecen, haciéndolos perecer para el mundo venidero, obviamente. O sea, es decir, la persona, si le llegan a dar mucho dinero o muchas cosas, no debe sentirse orgullosa, porque seguramente es el pago de lo que Dios le iba a dar en el mundo que viene. De este mismo modo, cuando la persona no aborrece a Dios, aquí solamente hay dos bandos. Está el bando de los que aman a Dios y está el bando de los que no aman a Dios. Y en el bando de los que aman a Dios tenemos que entender, los que quieren amar a Dios o están en esa lucha de amar a Dios, es que tengamos que tener muy claro que comenzar a hacer una limpieza de mentalidad de nuestra mente, poder hacer una renovación de la mente, como decía el apóstol Rab Saúl, el rabino Saulo de Tarso, que decía: hay que hacer una renovación de la mente, hay que renovar la mente, hay que hacer una limpieza, porque a veces nuestra mente nos juega mal, y tenemos que entender que entonces, haciendo una conclusión de esta introducción, es que lo que Dios quiere es que podamos en nuestra mente visualizar
el mundo que viene y el pago que se le va a dar a la persona, aquella persona que está intentando amar a Dios, está intentando buscarlo. Eso es lo que Dios quiere al final de cuentas, es que la persona llegue a la felicidad pensando en que todo lo que está haciendo en este mundo, Dios lo va a recompensar, dará galardones a las personas que intenten amarlo, porque en este mundo está muy claro el hecho de el premio y el castigo. Y es algo muy claro que vemos en nuestra vida, es algo que ya hemos dicho en otras clases, y no que no vamos a volver a tomar aquí, pero sí es algo que tenemos que tener muy en claro. Ahora, la persona tiene que llegar a la alegría, como dice el Orjot Sadikin, debido a que está su mente pensando de que Dios lo va a recompensar en el mundo que viene. Puede ser un nivel, no sé, a lo mejor sea un nivel quizá de un no tan profundo, pero sí es un nivel inicial para poder entender de que es conveniente estar en los caminos de Dios. Y a veces la gente, si tú haces un balance de lo que ganas y de lo que pierdes, pues la gente entendería entonces que poder hacer méritos para el mundo que viene es algo muy bueno. Y no lo dejaría al final de su vida, sino que trataría de esmerarse en este mundo y de apegarse a Dios. Algo muy importante que tenemos que tener. Ahora, fíjese que hay cosas, hay un camino muy bonito que dice el Orjot Sadikin, y es algo muy precioso, es que existe una escalera, o más bien unos pasos para llegar a la alegría verdadera. Y estos pasos dice que primero se necesita mucha confianza en Dios. El punto 2 dice se necesita fe. Tercero se necesita inteligencia. Y cuarto, conformidad. Y cada una de estas cosas tiene una gran enseñanza. Pero ahora no hablaremos necesariamente de los pasos, sino hablaremos del pensamiento que debemos tener para vivir felices. ¿Qué de manera puedes vivir feliz? Es pensando que el mundo venidero está hecho para la gente que intenta amar a Dios y apegarse en este mundo de la manera más posible que pueda. Ser feliz con lo que Dios dispone para la persona es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay otro pensamiento también para llegar a la alegría verdadera. Es el pensamiento de, que es el título de este video, es cuando veas a un malvado enriquecerse, dice, alégrate. Es un pensamiento muy grande, muy hermoso, porque esto tenemos que tener, vamos a tratar de desglosarlo lo más resumido posible. Cuando la persona ve a una persona que a lo mejor dice, yo estoy intentando pegarme a Dios, a lo mejor tú has dicho, sabes, yo me intento pegar a Dios, intento amarlo, intento esforzarme, pero la persona que vive al lado de mí, mi vecino, es una persona que le vale el camino de Dios, le vale acercarse a Dios, no le interesa nada de las cosas sagradas. ¿Cómo es posible que esa persona esté mucho mejor que yo? Y es algo muy negativo esto, porque entonces este pensamiento es uno de los pensamientos que tenemos que erradicar de nuestra mente, renovar nuestra mente. Una de las cosas por las cuales visualizamos que el vecino le va mejor es porque, dice un dicho, el pasto del vecino siempre se ve más verde. Y lo que debemos saber es que el hecho de estar visualizando otros horizontes, visualizar lo que tiene alguien más, causa envidia. Primero que nada, renovar la mente, limpieza de esto que sería envidia. Vivir feliz es vivir feliz según lo que Dios me ha dado, estar conforme con lo que Dios me ha dado, eso sí, trabajando para poder, eh, no me refiero a conformarme de una manera que me echo a dormir y ya que Dios me mande las cosas, sino esforzándome siempre en dar lo mejor de mí. Pero si esto me tocó en la vida, tratar de mantenerse con una mentalidad
de un conformismo correcto. No sé si esa palabra conformismo sea algo bueno para que explicar lo que estamos diciendo, pero lo que quiero dar a entender es que cuando vemos a un malvado, no debemos envidiarlo. No debemos ver a una persona que no se quiere acercar a Dios. No debemos nosotros siquiera pensar que a ella le tocó una mejor porción que a ti. Que a ella le tocó una tajada del pastel mucho más grande. No, no debes, porque entonces significa que tu mente solo llega hasta las cosas terrenales. No alcanzas a ver más allá. Entonces tenemos un problema. Si en la vida yo solamente veo lo que el vecino tiene o no tiene, entonces mi mente está muy nublada. Tengo un campo de visión muy limitado. No estoy viendo las maravillas de Dios que están llegando a mi vida, que lo posible que Dios me va a dar en el mundo venidero si es que Dios nos permite llegar allá. Debemos saber entonces, este segundo pensamiento es, cuando veas a un malvado, dice el Orgullo de King, alégrate. Alégrate porque si Dios, escuchen, esto está impresionante, porque si Dios bendijo a un malvado y le dio muchas cosas buenas, ¿cuánto más le dará a aquellas personas que están tratando de esforzarse por amarlo? Dice que dice la Biblia de un caso, hay varios casos muy interesantes de los cuales podríamos hablar toda la noche, porque son ejemplos muy puntuales, muy hermosos, que nos pueden enseñar este concepto de que cuando a un malvado le va bien debemos alegrarnos, porque estamos entendiendo entonces que si Dios le paga a un malvado por las cosas buenas aparentemente, o las pocas cosas buenas que hizo, ¿cuánto más le pagará a la gente que trata de hacer méritos, que trata de esforzarse por amarlo? ¿Cuánto más? Y ese es un pensamiento muy fuerte que dice el Orgullo de King, ver el lado positivo de las cosas. Cuando Dios da recompensa, Dios es muy generoso, Dios es muy compasivo, Dios retribuye con gran recompensa a quienes cumplen su voluntad y sus órdenes. Él, cuando impone un arduo trabajo a sus siervos, es porque los quiere recompensar. Dios no es un Dios malvado que quiere hacerle la vida imposible a las personas, sino realmente Dios lo que quiere es recompensarnos y darnos lo mejor, pero a nosotros está que queramos, que Dios puede desearlo, pero nosotros a lo mejor no tenemos ni la más mínima intención de querer acercarnos a Dios, y es algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál sería este ejemplo de persona malvada que Dios le dio mucha bendición? Esta persona es el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey de Babilonia que tuvo mucho poder, de incluso en el tiempo que estuvo el imperio babilónico, fue un imperio muy fuerte, que en el tiempo que estuvo de auge, fue un imperio que no tenía prácticamente enemigos, sino que casi todo el mundo que se conocía estaba sometido a Babilonia. Y Nabucodonosor es un personaje bíblico que leemos en los libros, por ejemplo, de Daniel. Nos damos cuenta que este personaje era un personaje malvado. Nos damos cuenta que no era una persona devota, ni siquiera tenía la intención de acercarse a Dios. Pero como este malvado Dios le retribuye y le pone en un puesto jerárquico grande. ¿Cómo es posible que tenga tanto poder, tanta fuerza, tanto poderío terrenal? ¿Cómo es posible que tenga tanto dinero? ¿Cómo es posible que Dios le dé a un malvado, le dé tanto en este mundo, más que incluso de lo que a lo mejor le dio a una persona que trataba de acercarse a él? ¿Por qué Dios actuaría de esa manera? Por lo que venimos diciendo, que realmente cuando Dios le da a esta persona, le da porque no lo quiere privar del mundo que viene y solamente
cerrarle la posibilidad de que en el mundo que viene se le pueda dar una recompensa mayor. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que dicen los sabios que esto está en la historia de los libros sagrados de Israel, de la historia, de las historias que se han venido diciendo por tradición y muchas de ellas nos dan una explicación mucho más amplia. Nabucodonosor, dice los sabios de Israel, que era un hombre que era un escriba, era un escribano. Y este escribano, era el escribano de Merodach ben Baladán. Este Merodach ben Baladán, él era un rey de Babilonia. Y este rey de Babilonia, todavía Nabucodonosor no era rey, era el escriba de este rey, de Merodach ben Baladán. Y este Merodach ben Baladán escuchó que el rey Ezequías estaba enfermo y que estaba a punto de morir. De hecho, dice la Biblia en el libro de Isaías, nos damos cuenta, en el libro de Isaías 38, usted va a ver que Isaías se le acerca a Ezequías y le dice, prepara tus cosas porque Dios pues ya no te va a permitir más tiempo de vida. Y nos damos cuenta ahí que dice la Biblia que Ezequías lloró y entonces es que Dios le permite más tiempo de vida. Y entonces este Merodach ben Baladán, que era el rey de Babilonia, le manda cartas a Ezequías porque escuchó que Dios lo había perdonado y que era un gran milagro, porque fue un gran milagro conocido. Incluso llegó a oídos del rey de Babilonia que el rey de Ezequías había sobrevivido a lo que Dios le había determinado. Y esto fue un hecho muy grande. Entonces toda la gente estaba, este rey en Babilonia, y estaban pues consternados con la noticia. Resulta que Nabucodonosor, cuando no estaba en el momento que se estaba escribiendo la carta de que le iba a mandar Merodach ben Baladán a el rey Ezequías. Y la carta decía así, decía para Ezequías, rey de Israel, rey de Judá, para Jerusalén y para el Dios Todopoderoso. Así decía como una especie de saludos, ¿no? Inicial. Y dice que Nabucodonosor no estaba, él era el escribano, pero no estaba, habían otros escribas. Cuando se hace esa carta no estaba ahí Nabucodonosor. Y resulta que Nabucodonosor, cuando escucha eso, dice, esa carta está mal relatada. Esa carta debió haber dicho primero para el rey de reyes, para el rey del mundo, el creador bendito, en primer lugar, para Jerusalén, la tierra sagrada, y para Ezequías, el rey. Entonces, no debía, en ese orden debía ser. Dijeron los escribanos, pues bueno, si tú crees que así es, pues escríbela tú eres escriba también. Nosotros no la vamos a corregir. El que lo dijo, que lo corrija. Tú agarró Nabucodonosor y dice que caminó unos 4 pasos para ir a buscar la carta. ¿Qué le pagó Dios a este malvado Nabucodonosor por honrar a Dios, por ponerlo en primer lugar? Dicen los sabios que por eso es que él mereció ser el rey de Babilonia, incluso que él podía destruir el templo de Jerusalén. Si nos damos cuenta, el templo de Jerusalén fue destruido en el mandato del rey Nabucodonosor. ¿Para qué le cuento esta historia? Porque hay cosas muy hermosas que podemos decir aquí. Es que cómo Dios le pagó a
Nabucodonosor por un hecho que aparentemente parece tan simple, pero es por el honor de Dios. Dios le pagó a este malvado dándole mucho dinero, mucho poder, siendo el rey de Babilonia. Es lo que dicen los sabios, es, si tú ves a un malvado, si tú ves a alguien que no tiene la más mínima intención de agradar a Dios, de comportarse según las reglas de Dios, dice, y ves que Dios le paga muy bien, dice, alégrate, porque entonces quiere decir que Dios es muy bueno y muy grande, y que Dios es muy compasivo con aquellos que se quieren alinear, que ellos quieren acercarse a Él. Es inmensa su bondad, es elevada su bondad. Dicen los sabios que Ezequías, que fue el rey que recibió el milagro, Acaz era el papá de este rey Ezequías. Y Acaz fue un rey malvado, fue un rey que no tuvo ni la más mínima intención de acercarse a Dios. Nos damos cuenta entonces en los libros de los reyes, en los libros de las crónicas, que Acaz era un rey tan malvado que incluso hizo pasar a su hijo por Moloc, que era un dios, que era hueco, que era de metal, que se quemaba al rojo vivo, que se ponía al rojo vivo para que el bebé que cargaba este ídolo, pues matara al niño quemándose, al rojo vivo en el metal. Y entonces los danzores de este rey, de este dios, pues estuvieran alrededor gritando y danzando para que no se escucharan los gritos del bebé. Entonces nos damos cuenta que Acaz era un rey muy malvado. Alguien que tiene ni siquiera la más mínima intención de... Imagínense que tiene incluso la intención de matar a uno de sus hijos, pues es algo muy grave. Es algo muy grave. Y nos damos cuenta entonces que este rey Acaz, su hijo fue un rey muy bueno. Es algo para tener muy en cuenta, porque de este rey malvado surgió el rey Ezequías, un rey que quiso tratar de hacer reformas, de acercar a la gente a Dios. Algo que podemos nosotros ver de la vida del rey Ezequías es que cuando el profeta Isaías se le acerca y le dice: oye Ezequías, alista tus maletas, ya está listo todo para que te vayas de este mundo. Dice que él lloró con una fuerza en el alma tremenda. Dicen los sabios de Israel que la razón por la cual Ezequías Dios lo estaba castigando era porque no tenía hijos. Y el profeta Isaías le dice: pero ni siquiera tienes mujer. Y el profeta Isaías le responde: pero ¿sabes qué? Yo no tengo hijos porque yo vi por profecía que mi siguiente hijo iba a ser un malvado. No iba a ser alguien bueno. Por eso es que yo me privé. Le dice el profeta Isaías: ¿tú quién eres que te entrometes en los planes de Dios? ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué te importa? Si Dios tiene el deseo de hacer así, como Él desea, se va a guiar el mundo. Así que tú no tienes por qué entrometerte en los planes de Dios. Le dice el rey Ezequías: está bien, claro que cumpliré la orden de Dios. Por favor, que me dé más tiempo de vida. Y dice que en la Biblia dice que los sabios dicen que Isaías le dio a la hija de Ezequías, le dio su hija para que se casara. El rey Ezequías le dijo: a lo mejor por el mérito de nosotros dos, que somos gente que estamos tratando de apegarnos a Dios, a lo mejor mi hijo nazca, hay alguna posibilidad de que se acerque a Dios. Usted va a ver la historia que el hijo de Ezequías pues fue un rey malvado también. Y pues de nada sirvió que haya sido del rey Ezequías y que fuera también de la sangre del profeta Isaías.
Pero algo muy importante que dice ese pasaje, porque usted va a ver en Isaías 38 y Isaías 39, en estos dos capítulos va a ver esta historia que le estoy comentando. Y algo muy bonito que dice aquí en Isaías 38, dice que Dios le da una señal al rey Ezequías de qué es lo que va a suceder para que Ezequías vea que Dios lo ha perdonado. Es algo muy hermoso porque no a todos Dios les nos da la oportunidad de saber que vamos a fallecer. Y al rey Ezequías Dios le dio la posibilidad de saberlo. Pero yo quiero que esto último que voy a decir, porque ya tenemos 35 minutos de video, fíjese que quiero acabar con esto, quiero terminar y concluir con la siguiente idea. En el capítulo 38:8 del libro de Isaías, dice que dice aquí que dice aquí que aquí dice yo volveré o yo haré volver la sombra de Acaz 10 grados atrás. En el reloj de Acaz Dios iba a volver la sombra. Había un reloj de sol que mandó a hacer el rey Acaz. Entonces, conforme el sol iba avanzando, la sombra que proyectaba ese reloj, era un reloj de sol, era la hora que no habían relojes digitales como ahora. Entonces, el sol, conforme iba moviéndose alrededor, a través del cielo, la sombra iba cambiando, iba señalando la hora que era. Pero fíjese que el rey Acaz dice aquí que la promesa que Dios le da al rey Ezequías, que lo perdonó, que aceptó sus súplicas, es que retrocedería, dice, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido, dice, con el sol en el reloj de Acaz, que ha descendido, o sea, el reloj ya había sufrido una modificación. Dice que ha descendido. ¿Por qué dicen los sabios que dice aquí descendido? Que ya había descendido. Dice, porque Acaz era un hombre tan malvado, que era un hombre que Dios hizo que el sol se regresara como 2 horas, que equivale a esos 10 grados, como 2 horas, para que oscureciera mucho más rápido. Y antes no había luz eléctrica, entonces se le dio una sepultura al rey Acaz, y no lo sepultaron donde estaban los reyes de Israel. Usted eso lo va a ver en el libro de Crónicas. Usted puede leerse por ahí el libro de Crónicas 32-31 y usted va a ver ahí, segundo libro de Crónicas, que el rey Acaz realmente no se le dio una sepultura real, una sepultura de reyes. Y eso fue porque Dios había modificado el reloj. Pero dice, Dios le dijo al rey Ezequías, la muestra de que yo te he perdonado es que el reloj que había descendido ahora regrese otra vez a su curso normal. Vivir alegres es pensar en esto, señores, con esto último es, ¿cuántos queremos que Dios regrese el reloj 10 grados para nosotros? Vivir alegres es confiar de que siempre tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, que siempre tenemos la oportunidad de poder pedirle disculpas, perdón, de una manera genuina. Pensar en esto es decir, Dios, como el rey Ezequías, vivir alegres es, yo gano más estando del lado del Todopoderoso. Y es algo muy importante, señores. Vivir alegres es vivir renovados de la mente. Es, como dice el José Joaquín, usar la inteligencia. ¿Qué es lo que realmente me conviene? Ya hablando de conveniencia, ni siquiera hablando de cosas más profundas. ¿Qué me conviene en la vida? Vivir bien. ¿Cómo puedo vivir bien? Tener paz interior, paz en el alma. Tener arrepentimiento en el corazón. Tener un pensamiento correcto. Eso es vivir en paz, vivir, eso no lo compra nada.
esa alegría está muy por encima, muy superior. Tener paz en el alma. ¿De qué sirve tener dinero si te la pasas gastándola en medicinas y en médicos? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué serviría entonces tener tantos zapatos si eres un paralítico? No, no tiene razón de ser. ¿De qué serviría entonces eh, tener lentes si eres ciego? No, no, no hay razón de ser. Lo que les estoy diciendo es, esta vida nos da la oportunidad de ser felices, de ser alegres, de trabajar, de pensar en estas cosas sagradas, pensar que tenemos oportunidades, pensar que Dios es muy bueno contigo y conmigo, pensar de que siempre tenemos la oportunidad de poder comenzar otra vez, como el rey Ezequías. Cuando veas a un malvado, alégrate cuando se enriquece como Nabucodonosor, rico, poderoso, que se le dio un imperio. Pero los sabios dicen, si a ese malvado se le dio un buen pago, imagínate lo que le dará a Dios a aquellos que se intentan esforzar. Es algo muy impresionante. Que pase muy buena noche. Nos, nos estamos viendo el próximo jueves, si el Eterno así lo permite. Y un saludo para todos ustedes. Cuídense mucho y descansen. Mañana estará nuestro hermano Reynold, así que les invito a conectarse. Shalom a todos.